Le agradecemos este ratito a Alejandro Casaglia, que es docente universitario, experto en terrorismo y criminalidad organizada, y está muy cerquita de la zona más caliente del conflicto, está en el Golfo Pérsico. Alejandro, ¿cómo estás? Gerardo Puig, Ale Fernández Guida, Sime Basalo, te saludamos desde la 107.5. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación y perdón por la llegada tarde, pero Pero por vengo de una favor. reunión. Bueno, Alejandro, para meternos un poquito de lleno, primero contanos cómo estás, cómo está todo ahí, qué se percibe, digamos, vos que estás tanto más cerca que nosotros del conflicto. Mirá, hoy en una entrevista me preguntaban, le decía, yo llegué la semana pasada y se veía una tensa calma. Eh, yo, por ejemplo, el año pasado cuando vine, estaba todo mucho más relajado, mucho más tranquilo. Cuando llegué la semana pasada al aeropuerto, vi mucha presencia policial, vi mucho ejército, cosa que no se ve normalmente acá ante este conflicto. Los controles, por ejemplo, muy exhaustivos. Vos retirás tu equipaje y es como que te hacen un doble control, con lo cual estimo que tienen el miedo de un posible atentado. Y bueno, todo eso era así, una tensa calma hasta el día del sábado que ocurrió el bombardeo de Estados Unidos. Y ahí es como que la situación cambió mucho más, pasó de una tensa calma a una preocupación grande. ¿Por qué? Porque los países árabes se llevan muy bien con Israel. De hecho, hay países como Jordania, como Emiratos, que han colaborado, digamos, en el derribo de los misiles para que no afectaran, digamos, a la población civil en Israel. Eso no te lo van a decir abiertamente, pero es así. Y aparte teniendo en cuenta que en todos estos países árabes hay bases militares de Estados Unidos, de países occidentales, de la OTAN, y que es el temor que hay, porque bueno, ahí vos viste que Irán ha prometido venganza sobre objetivos americanos, y acá, por ejemplo, donde estoy yo, acá cerquita nomás, a unos poquísimos kilómetros, hay dos bases norteamericanas y una de la OTAN, y bueno, lo que se teme es un ataque. De hecho, el predio donde estoy alojado yo es un predio gigantesco, deben ser como 500 o 600 habitaciones, y te digo que debe haber un 15% de ocupación. Hasta el día sábado, digamos que había ponerle un 20, y ahora, hoy por ejemplo, fui a desayunar a la mañana y éramos 5 personas, y había, por ejemplo, policías, militares, después helicópteros recorriendo el espacio aéreo, cosa que eso no lo vi nunca de las otras veces que vine, ¿no? Alejandro, Alejandra Fernández Guida te saluda. ¿Y cuál es la relación de los Emiratos con Irán? ¿No? Porque ustedes tienen una buena relación con Israel, pero ¿y con Irán cuál es la relación? Mirá, en principio los árabes con los persas nunca se han llevado bien, teniendo en cuenta que, bueno, ellos pertenecen a dos ramas diferentes del Islam. Los chiitas, que son, digamos, el foco del chiismo en el mundo, está en Irán. Ellos desde el punto de vista religioso, digamos que ya tienen una gran diferencia, porque bueno, la muerte del profeta, digamos que el sunismo, que es el 85% de los musulmanes, no tienen intermediario entre Alá, entre Dios y los musulmanes. Sin Sí. embargo, el chiismo, cuando llega Alí como cuarto califa, lo autoproclaman como imam, es decir, Uh-huh. pese a que el profeta Muhammad dijo que después de él no iba a haber profetas, crearon como una figura religiosa en la cual el hombre no profetizaba, pero era un enviado. Y ahí tenés vos el problema de que Irán es una teocracia, Claro. es decir, donde gobierna Dios, Alá, a través del líder supremo. Y esa es una gran diferencia desde el punto de vista religioso, y después algunas diferencias geopolíticas. Por ejemplo, los saudíes y los iraníes vienen disputando de hace décadas por la hegemonía en la región. Y eso se ha visto reflejado, por ejemplo, en las guerras. La guerra que hubo cuando se constituyó el Daesh en Siria e Irak, las malas lenguas decían que Arabia Saudita había colaborado en el financiamiento del Daesh. Y ahí Irán mandó a la fuerza al Quds con el general Soleimani a la cabeza, más los comandos de Hezbollah,
a respaldar al régimen de Bashar al-Assad alawita, muy cercano al chiismo, y derrotaron en el campo de batalla. Bueno, después esa situación cambió porque Irán se empezó a meter en toda esta guerra, que no empezó ahora, es una guerra que a través de sus proxies, como Hamas en la Franja de Gaza, como los hutíes en Yemen, como Hezbollah en el Líbano, es decir, todos esos proxies los ha ido financiando, y bueno, llega un momento que cuando Rusia le suelta la mano, por ejemplo a Bashar al-Assad le suelta la mano porque Rusia está metido en una guerra eh, fuerte, entonces ahí es como que Irán empieza a perder cierto poder. Y los países árabes que han firmado la paz con Israel después de las guerras, de la independencia, y que vienen firmando los acuerdos de Abraham, que son acuerdos de entendimiento, que precisamente Arabia Saudita iba a firmar el acuerdo de Abraham con Israel cuando se produce el ataque el 7 de octubre del 2023, impulsado por Irán, precisamente para que no se llevara a cabo el acuerdo. Con lo cual, para resumir, los árabes y los persas se detestan, los sunitas y los chiitas se detestan, y en esta especie de guerra fría del Medio Oriente entre estas dos superpotencias de esta región, es como que que se pelean y no se quieren. Y en este conflicto puntual, los Emiratos Árabes, ¿cómo ven el potencial desarrollo nuclear de Irán? ¿También lo rechazan o creen que es un contrapeso frente a otra potencia como Israel que sí tiene armamento nuclear? Sí, mira, los emiratíes, primero, Emiratos es un país de gente muy culta, muy pacífica, es gente que está concentrada, digamos, en sus negocios, en su relacionamiento con el resto de los países, no tienen ningún problema con Israel, todo lo contrario, tienen buen entendimiento, y por supuesto con el resto de los países árabes. Quizá hubo algunas rispideces con Qatar, porque recordemos que Qatar en su momento alojó, por ejemplo, a Ismael Haniyeh, el líder de Hamas, estaba refugiado en Qatar. Eso Claro. generó algunas rispideces, la relación de Qatar con Irán generó algunas rispideces, pero digamos que Emiratos no le interesa, digamos, la competencia nuclear ni mucho menos. Y lo miran a Irán como un peligro, como lo vemos los occidentales, ellos también, porque como es un gobierno teocrático, ni siquiera es una monarquía, y que se manejan con, digamos, con algunas cuestiones muy locas, entonces no son confiables como para que tengan armamento nuclear. Y eso hubiera generado un desequilibrio en la región, porque digamos, Israel, si bien tiene armamento nuclear, como está en paz con todos, digamos que hasta ahí lo aceptan y no hay problema. Pero que Irán fabricara 15 bombas atómicas, que es más o menos lo que se calculaba que iban a armar, es un peligro porque es un régimen conducido por fanáticos religiosos, y que no representan un equilibrio en la zona y que puede resultar fatal, ¿no? Alejandro, ¿y vos crees justamente en que la decisión de Israel de atacar preventivamente, como decían ellos, se justifica en esa cuestión? ¿O sos más de pensar en el sentido de oportunidad de Netanyahu para avanzar sobre Irán, teniendo en cuenta la debilidad de la que se ha hablado de la actualidad de ese régimen? Sí, mirá, yo creo, a ver, yo no soy partidario de la guerra, yo siempre creo en el diálogo, en la diplomacia, pero es difícil negociar con esta gente. Estados Unidos, de hecho, Donald Trump, desde que asumió la presidencia, intentó negociar, les ofreció, digamos, beneficios comerciales a los iraníes con la condición de que accedieran al control del desarrollo nuclear y que dejaran de lado digamos, su intención de fabricar armas nucleares. Sin embargo, es difícil negociar con esta gente, sobre todo para nosotros los occidentales, porque el pensamiento de los iraníes es muy diferente al nuestro, y sobre todo, bueno, reiterando, como es una teocracia y la conducen unos fanáticos, que es el líder supremo, Ali Khamenei, rodeado por esa especie de guardia pretoriana que son los pasdaranes, los guardianes de la revolución, son un poco gente con la cual cuesta negociar. Bueno, ante la falta de diálogo, de negociación, de negarse reiteradamente a los controles por parte del Organismo Internacional de Energía Nuclear, pese a las advertencias,
se negaron, entonces Israel decidió hacer el ataque. Lo que pasa es que los ataques que hizo Israel, digamos que no afectaban la estructura de las bases nucleares. Y ahí es donde le piden auxilio a Estados Unidos, que Estados Unidos sí tiene, no solamente los aviones, sino las bombas que son las que penetran, digamos, la superficie. Ujú. Y ahí es donde se hizo, en una jugada estratégica magistral que hizo Donald Trump, calculo que asesorado por sus militares, donde dijo que se iba a tomar 2 semanas para tomar una decisión, y es como que ahí los iraníes bajaron un poco la guardia y el día sábado se comieron los ataques en las tres bases nucleares, y ahí quedó, digamos, que el potencial iraní estaba bastante afectado. Vos marcabas que obviamente la decisión de meterse en el conflicto de Estados Unidos termina de agitar del todo la región, por ejemplo los Emiratos. ¿Cuál es el temor, si es que lo hay, de que otras potencias como China y Rusia se metan en el conflicto? ¿Esto podría pasar? ¿Vos crees que podría pasar? Sobre todo teniendo en cuenta que más allá del armamento nuclear, hay una cuestión ahí económica con el petróleo, con esta amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Qué pensás? ¿Cómo ves esa situación? Mira, primero que es una guerra que no le conviene a nadie, porque precisamente lo que vos marcás, si se cierra el estrecho de Hormuz, por ahí, digamos que circula prácticamente entre un 28 y un 30% del petróleo del mundo, lo cual provocaría, se estima que el barril de petróleo se iría a 120, $130, lo cual sería una catástrofe económica a nivel mundial, y es por eso que los líderes están tratando de negociar para que se descomprima un poco esta situación. Rusia no está en condiciones, primero que Rusia no quiere la extensión, digamos, de la guerra. No nos olvidemos que Vladimir Putin tiene una excelente relación con Donald Trump, donde hablan periódicamente, y Rusia está metido en la guerra que tiene con Ucrania, en realidad con Ucrania y con parte de la OTAN, que la está desangrando, y no se puede dar el lujo de abrir, digamos, otro frente. Entonces, por un lado, los rusos no representarían un peligro, y los chinos en realidad lo que quieren es comerciar. A los chinos lo único que les interesa es comerciar, no les interesa en estos momentos una guerra, que sería un desgaste innecesario. Por eso cuando vos escuchás que se habla de que, por ejemplo, Estados Unidos, Israel, no ven con malos ojos el reemplazo del régimen, es decir, que se termine esta teocracia fanática para tratar de crear un gobierno medianamente coherente, o volver a una especie de monarquía. Ahí está el heredero del Shah de Persia, de Reza Pahlavi, que se está postulando como para ser nuevamente el líder político. En realidad, los chinos no lo verían con malos ojos siempre y cuando quien asuma el gobierno de Irán, o si se volviera a llamar Persia, sea conveniente para los negocios de ellos. O sea, Ujú. no accederían los chinos a que se ponga un gobierno títere de Estados Unidos o de Occidente, porque no les convendría comercialmente, económicamente. Entonces sí aceptarían un cambio de régimen, pero siempre y cuando quien gobierne sea más allegado a China que a Occidente. Y Alejandro, ¿hay alguna posibilidad de que algún otro país de Oriente Medio, de Medio Oriente, se meta en el conflicto? ¿O eso está descartado? No, bueno, es excelente la pregunta. El problema es que como la mayoría de las bases que tiene Estados Unidos están en árabe de la región, por ejemplo, vos acá tenés Omán, tenés Kuwait, tenés Qatar, tenés Emiratos, tenés Arabia Saudita, digamos, en todos esos países hay bases americanas, hay bases de la OTAN, hay bases de otros países, incluso del otro lado, digamos, de la península arábiga, enfrente digamos, de Yemen, donde están los hutíes, está Djibouti, que ahí también hay una serie de bases de distintos países, incluso hasta una base rusa hay. Con lo cual, el peligro es que estos fanáticos decidan atacar una base, y que al atacar una base americana, pero que está en un país árabe, provoque algún tipo de reacción. Yo no creo que sean tan tontos de atacar una base en territorio de un país árabe.
Quizá me inclinaría más a, por ejemplo, que ataquen un barco en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, en el Golfo de Omán o incluso en el Mar Rojo. Más probable sería eso, que sería catastrófico igual, Claro. que atacar una base en un país árabe, ¿no? Sería, o sea, le daría el lugar a los árabes a que exterioricen su odio hacia los persas de una manera más concreta. Ujú. Alejandro, en las últimas horas Rusia cuestionó el carácter de ataque preventivo de Israel. Dice, esto no es un ataque preventivo porque no había hipótesis de ataque de Irán a Israel en este momento, justamente. ¿Va a poder justificar Israel justamente esto? Que se trató de prevenir un daño mayor. Mira, todas las declaraciones que se van a hacer son parte, digamos, de este juego geopolítico, ¿no? El Ujú. juego, cuando digo juego lo digo entre comillas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Arabia Saudita también hizo un reclamo, o sea, eso es parte de la geopolítica, porque claro, nadie puede salir públicamente a respaldarlo, Claro. pero no queda más que en ese tipo de declaraciones. Después nadie va a hacer nada. Al contrario, todo ese tipo de reclamos se pueden usar para futuras negociaciones. Es decir, si Ujú. Estados Unidos le pide a Rusia que interceda ante los iraníes para que se descomprima el conflicto, bueno, eso después es, viste, como cuando le haces un favor a alguien, me debes Ujú. una y después te la cobraré en otro momento. Bueno, son parte de esos favores en este juego geopolítico que veremos cómo juegan. Después los anuncios son anuncios, es parte de la dialéctica de este juego geopolítico, pero no es más que eso. Alejandro, te llevo un poquito al origen de todo este conflicto y sobre todo para que entendamos nosotros los que entendemos muy poco de este tema y estamos tocando bastante de oído. Porque muchas personas se preguntan, bueno, hay 9 países que tienen desarrollo nuclear en el mundo, ya lo dijimos, Estados Unidos y Rusia concentran el mayor potencial nuclear. Israel tiene bomba nuclear. ¿Por qué Irán no podría tenerlo? ¿Por qué solamente esos 9 e Irán no puede tener de ningún modo y se mete Israel a bombardear y Estados Unidos a bombardear las centrales nucleares para cortar ese desarrollo nuclear iraní? Mirá, el tema que Irán, digamos, el gobierno de Irán no es un gobierno estable. Es un gobierno, primero que Irán es un país que es señalado en el mundo como un país sponsor del terrorismo. De hecho, es Vox Populi, lo dijo en su momento Hassan Nasrallah, el 70% del presupuesto de Hezbollah venía de las arcas del Estado persa. Eh, en la Franja de Gaza salió a financiar a Hamás, que siendo, digamos, de dos ramas que se odian, los sunitas y los chiitas, salió a financiar para destruir el Estado de Israel. En Yemen está financiando a los hutíes. En el Líbano promovió la revolución. Bueno, salió a sostener el gobierno de Bashar al-Assad cuando todo el mundo quería que Bashar al-Assad se acabara su gobierno tiránico, salió a sostenerlo. Se metieron en una guerra en Irak. Es decir, pretenden también, ahí están sosteniendo a las milicias pro-chiitas en Irak, que es un estado fallido prácticamente hoy Irak. Entonces no es un estado confiable que vos digas, bueno, está bien, desarrollan armamento nuclear y es un país estable, no van a hacer nada. Es un estado que no te brinda confianza. Entonces es darle un poder que en algún momento lo pueden usar de una manera tremenda y es un desequilibrio para la región. De hecho, si vos le preguntás a los vecinos o vas a los países árabes y le preguntás, te van a decir que no, o sea, en confianza te van a decir que no. Después por ahí públicamente harán otro tipo de declaraciones, pero cuando vos hablás con los árabes te dicen, no, mirá, nosotros no confiamos en los iraníes, nosotros a los persas no los queremos, son inestables, pueden hacer cualquier cosa con una bomba atómica, entonces el problema está ahí. Alejandro, le recuerdo a los oyentes, estamos hablando con Alejandro Casaglia, que es docente universitario, experto en terrorismo y criminalidad organizada, delegado de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global. Te hago la última de mi parte, intentando meter ahí un poquito la pata local. ¿Tenemos que estar preocupados los argentinos cuando vemos que el presidente Javier Milei se mete tan de lleno en esta cuestión, diciendo, por ejemplo, el otro día es un gran día para Occidente, habiendo estado hasta horas antes del ataque israelí a Irán allí muy cerquita de Netanyahu?
¿O pensás que no hay hipótesis de algún conflicto para la Argentina? Mira, yo creo que todo el mundo tiene que estar preocupado porque ahí han hecho un llamamiento, algunos líderes iraníes han hecho un llamamiento a sus células desparramadas en distintas partes del mundo. Nosotros acá en Sudamérica, bueno, nosotros lo vivimos en la Argentina en el 92-94, con lo cual no es de extrañar, y teniendo en cuenta que países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia, ahora un poquito también Brasil, le ha dado plataforma de aterrizaje, no solamente a Irán, sino acompañando a Irán a las células de Hezbollah, con lo cual, sobre todo nosotros teniendo esta experiencia en 92-94. Ahora, cuando hablamos del presidente, podemos decir una de cal y una de arena, podría decirte. Una buena es que lo que dijo él es, Irán es nuestro enemigo, estamos en guerra, lo cual es real, porque a nosotros en el 92 y en el 94, con los atentados en cualquier país normal, eso hubiera sido una declaración de guerra. De hecho, vos fijate que el 7 de octubre del 2023, el ataque de Hamás fue considerado como un acto de guerra, una declaración de guerra, y ahí Israel llevó adelante su represalia. Entonces, cuando dice que Irán es nuestro enemigo, no caben dudas. Ahí incluso la Cámara de Casación Penal el año pasado salió a sacar una resolución donde está probado que Irán no solamente financió, sino ordenó los ataques en la Argentina, que bueno, podríamos hacer un análisis extenso de este tema y ver por qué lo hicieron. Pero también hay cosas que hay que ser más sutil al momento de hacer algunas declaraciones. Por ejemplo, cuando el presidente dijo que en el 2026 Argentina va a mudar la embajada a Jerusalén, es un tema que no solamente es delicado para los iraníes, sino que es delicado para todo el mundo islámico, porque Jerusalén es una ciudad sagrada para el Islam. Recordemos que ahí está la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, que son lugares que siempre representan una conflictividad. Y la verdad que en estos momentos donde el mundo necesita estar aliado a los países árabes en contra de estos fanáticos, salir a hacer una declaración de ese estilo me parece que no es correcta. Por eso te digo una de cal y una de arena. Ahora, la peligrosidad que tenemos nosotros, y sí, es decir, lo mismo, la misma situación que nosotros estuvimos en los 90 con el gobierno de Menem, hoy estamos en una situación similar. Somos considerados país traidor por la teocracia iraní. Alejandro, no me dejas muy tranquilo con esto, pero bueno, hay que seguir obviamente con atención. Muchísimas gracias por este rato que nos dispensaste, muy clarito y nos sirvió para entender un poquito toda esta situación. No, gracias por la invitación y espero que nos veamos en Buenos Aires pronto. Así será. Hablábamos con Alejandro Casaglia, experto en criminalidad, bueno, terrorismo. La verdad, Ale, un lujo que nos dimos poder entender un poquito más, al menos eso intentamos, ¿no?